Algo que vemos muy habitualmente, no solamente en la generación X, también en los millennials, es el elemento de la nostalgia. Es algo que estamos viendo alrededor de todas las plataformas como grandes elementos que han definido mucho la niñez y la adolescencia de esta generación vuelven como elementos de comunicación fundamentales y además con grandísimo éxito, ¿no? Y desde un punto de vista de comunicación, grandes marcas también están utilizando estos elementos para comunicar. Macaulay Culkin haciendo un remake de Solo en Casa en algunos anuncios, Lola Flores, por ejemplo, con alguna cervecera. Son elementos que conectan muchísimo emocionalmente con esta generación y que mueven muchos sentimientos, ¿no? Y eso es lo fundamental que, desde luego, en la plataforma se busca y que como marca deberíamos aspirar. La generación X es aquella generación que comprende aproximadamente entre los nacidos entre el año 65 y el año 80, precederían a los millennials y verían detrás de los baby boomers. Es una generación con gran poder adquisitivo y que probablemente tiene dos mundos. Gente con hijos todavía no muy mayores, probablemente de la generación Z, o solteros todavía sin hijos y esos 30 tardíos que también es muy interesante, ¿no? Es una generación que la tecnología la ha tenido muy interiorizada desde el principio en su lanzamiento al mercado laboral, porque es la primera generación donde la tecnología ha formado parte capital en su desarrollo, pero sí que, a diferencia de los nativos digitales, han mostrado un comportamiento muy desigual en la aceptación o en traer esa tecnología a sus ámbitos más personales. Gracias, por un lado, a esta normalidad que le han dado a la tecnología en su ámbito laboral, tienen muy poco rechazo, por ejemplo, a todo lo que es el mundo de las compras online, todo eso que sí que probablemente los baby boomers todavía causa cierto rechazo. En su caso, ha estado plenamente integrado desde el principio. Donde han tenido un retardo mayor es en traer las redes sociales o el uso del entretenimiento a ese ámbito personal. YouTube alcanza ahora mismo en España a más de 33 millones de usuarios únicos. Es la .com más visitada en todo el país y de todo el consumo de vídeo digital que se produce en España, YouTube representa un 75% del mismo. Ha estado muy presente en la vida de esta generación X desde hace muchos años, ¿no? Y esto hace que la tengan muy integrada o la tengan mucho más integrada que probablemente otras plataformas. Gente que ha adquirido el hábito del uso de YouTube por diferentes razones, ya sea por entretenimiento, ya sea por seguir tendencias que había en ese momento durante la pandemia, como las recetas, el fitness, etc., pero que con la desescalada ha mantenido el hábito. De cara a las empresas, para poder llegar a la generación X, hay que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, ¿a quién queremos llegar de la generación X? Sabemos que, como hemos comentado anteriormente, es una generación bastante poco homogénea. En segundo lugar, el mensaje. Es muy importante cómo vamos a comunicar con la generación X. Buscan ser muy directos, ser útiles, ser relevantes y teniendo en cuenta que estamos teniendo una conversación prácticamente unipersonal, porque están viendo el anuncio solamente ellos y nosotros, ¿no? Y luego, por último, entender qué queremos de ellos. ¿Cuál es el objetivo que tenemos? ¿Queremos que recuerden mejor nuestra marca? ¿Queremos que la consideren más? ¿O estamos buscando que nos compren? ¿Estamos buscando que realicen algún tipo de acción? De cara a las empresas, cómo poder generar valor y cómo ser relevante para la generación X en la plataforma, hay una cosa que me gusta mucho siempre plantear, es que YouTube es una plataforma con dos almas. Por un lado, es el mayor canal audiovisual prácticamente que hay en España, con un alcance que no tiene prácticamente nadie, pero por otro lado no deja de ser un buscador, donde millones de personas realizan millones de búsquedas al día para solucionar problemas. Y esto es muy importante para las marcas. En primer lugar, generar aquel contenido que pueda ser relevante en ese tipo de búsquedas. ¿Cómo podemos añadir valor al usuario? Por ejemplo, si soy un fabricante de muebles, ¿qué tipo de contenido puedo ofrecer al usuario que dé soluciones a sus búsquedas habituales? ¿Cuáles son mis territorios? Algunos son muy obvios. Si soy una empresa a lo mejor de lácteos o soy una empresa de yogures, recetas podría parecer lo más cercano o lo más intuitivo, pero luego hay otros que no son tan obvios, ¿no? Hay muchas empresas que trabajan territorios como la sostenibilidad, el reciclaje, valores sociales más allá de lo que son su propia uso, pero luego también cómo puedo ser relevante cuando los usuarios estén buscando cosas que no tienen que ver directamente conmigo, pero donde yo sí les puedo aportar una solución. Y aquí, a lo mejor en vez de contenido orgánico, lo que podríamos hablar es más de campañas publicitarias con todos los elementos que hemos comentado anteriormente sobre la definición del segmento, el mensaje y el formato con el que deberíamos ir.